Ok, continuemos. Muy, Sí, ya aperturamos otros 40 minutos ahí. Vaya. si quiere me da... Ahorita. Ya. bueno, nos quedamos en la 9, ¿verdad? No sé si lo alcanzó a leer, Lick, o lo repito. Sí, está bien. Sigamos con el objetivo. Conocer si los restaurantes necesitan Sigamos el con el apoyo. 10. En el 10, de su punto de vista, después de la reactivación económica, el volumen de las operaciones aumentó, se mantuvo o disminuyó. Bueno, ahí lo único que veo en la 10 es que está repetitivo, ¿verdad? Porque lo mismo Sí. que por lo que podemos hacer es indique, ¿verdad? Desde su punto de vista, ¿verdad? Vamos a ver, desde su punto de vista, después de la reactivación económica, el comportamiento del volumen de las operaciones, 2 puntos. Aumentó, Y se mantuvo, disminuyó. Ajá. Hay que, indique, desde su punto de vista, ajá, coma, indique el comportamiento, ¿Qué comportamiento? Ok. ajá, el comportamiento, no, indique, el comportamiento. sí, indique el comportamiento del volumen de operaciones después de la, ahí solo tengo la duda si así se le llamó, a reactivación económica. Yo creo que sí le llamaron. ¿Seguro? Si ustedes están seguros, no hay problema. Okay. Ahorita. Ahora hay que quitarle lo que sobra. Comportamiento del volumen de operaciones después de la, ahí aquí, después de la, ahí, después, ahí, es que el volumen de operaciones después de, Voy a quitar esto porque está vaya, repetido. sí, todo eso es lo que le estamos quitando. Quítaselo. Es que por eso lo estamos arreglando. Para quitarle y que no sea una repetitiva la pregunta con las... Desde el punto de vista del comportamiento, volumen de operaciones. No, entonces vas a poner, desde su punto de vista, indique el comportamiento del volumen de operaciones después de la reactivación económica. 2 puntos. Ahí le vas a poner, va, aumentó, se mantuvo, disminuyó. No, pero ahí ya quítaselo. Quítale el aumentó, se mantuvo, disminuyó ahí porque ya está sugiriéndoselo en las respuestas, ¿ya? Indique el comportamiento del volumen de operaciones después de la reactivación económica. 2 puntos. Quítale ahí, ya no lleva signos de reinterrogación. No lleva. Porque le estás diciendo que indique. No, ajá. Desde su punto de vista, indica el comportamiento del volumen de operaciones después de la reactivación económica. 2 puntos. Ahora sí, solo quitarle los espacios, va. Correcto. Aumentó, se mantuvo, disminuyó. Vaya. Si le da chance de entrar, dice Nicole. Lick. ¿Ah? Si le da chance de entrar, dice Nicole. Vamos a ver dónde está. Vale. Sigamos. Objetivo, conocer si los restaurantes obtuvieron un cambio en el volumen de operaciones o si se mantuvo después de la apertura económica. Ok. Veamos el 11. Desde su punto de vista, sus costos, sus costos operativos han aumentado por la pandemia. Sí, no. Conocer si los restaurantes han experimentado un alza en sus costos operativos por la pandemia. Ahí te está pidiendo que le quites un espacio. Sí,
Ahí. Bueno, ahora viene la pregunta del millón, ¿verdad? El asunto es que si con esas 11 preguntas el equipo, el grupo, considera que va a obtener las respuestas que necesita para responder los objetivos específicos y poder estructurar su plan de acción, que es lo que están esperando las pymes. El plan de acción que ustedes van a formular. Eso es, ¿verdad? Porque el asunto es que si no tienen las suficientes respuestas, no van a poder responder. Entonces ahí surge la pregunta, ¿verdad, Nicole y Mauricio? Sí, yo tal Ajá. vez pudiéramos agregar alguna, así como que si la empresa, digamos, tuvo que hacer, pero no sé si ahí iría como en alguna de esas preguntas de lo que usted mencionó ayer, de que si tuvo que comprar como, o tuvo que invertir como en uso de web, en aplicación móvil, o tuvo que meterse en eso, tal vez ahí podríamos incluir una pregunta así. ¿Se acuerdan que sí iban a incorporar una en donde le preguntaban si había incorporado estrategias de e-commerce? De e-commerce, ajá. Y ustedes iban a poner ahí si era uso de Ajá, sí web, era, uso de apps, algo ajá. así. ¿Qué Tal pasó? vez sí nos haría falta. Ajá. La podemos Y es que agregar. fíjense, la mayoría de restaurantes se fueron inmediatamente por el uso de las apps, porque ajá. tienen un menor costo que si usan web, porque la web necesita que alguien esté, Ujú. o sea, contratar a una persona que esté de forma permanente, monitoreando, revisando y dándole mantenimiento a la página web. Por es que la mayoría se fueron por la app, por la app. Ujú. O por teléfono también. Exactamente. Entonces, hace falta esa pregunta. Sí. Porque, ¿qué va a pasar? Si ustedes, como parte del plan de reactivación, tienen que ir pensando, ajá, si no lo hicieron, ese sería un elemento a recomendar. A recomendar. Correcto. Podemos poner Podemos poner como estuvieron en la necesidad o Se tuvieron tuvo. se tuvo la necesidad de utilizar y como La dijo Nick, necesidad te van a decir que sí. El asunto es que qué tipo de herramienta de e-commerce utilizaron durante la pandemia. ¿qué Y ahí tipo es de donde, en donde ahí tú le vas a dar la respuesta, va. App, vea, la apps, sitio web, teléfono, sitio web? y le vas a dejar, sí, y le vas a dejar una opción en blanco por si ninguna de esas que usted le dejas hicieron otra cosa, va. U otras. ¿qué tipo de estrategia de venta? E-commerce. No, porque por teléfono no es e-commerce, pienso yo. Ajá. Vale, Porque redacten, vamos a ver. Vale, ¿quieres o no? Es una estrategia, así es. ¿Qué tipo de estrategia, verdad, utilizó durante la pandemia o la cuarentena? en la cuarentena? Para mantener sus ventas, ¿no? Porque no podemos decir para mantener, porque en realidad quizá para cubrir sus costos operativos, ¿va? Entonces, ajá. Decirle que te copie
con la escobita para que te le ponga el 12 ahí. Por aquí. Ajá. Tienes que ponérsela antes de la... No te hizo caso. Ahora sí. Antes del signo. Antes del signo. No te la agarro otra vez. No sé por qué me pone el 3. La otra es que copies todo el formato de la 11 y te lo traes a esa. Ajá. Todo eso. Ahora sí. Yo creo que ahora sí te va a hacer caso de tener que sombrearla toda. Sí, está todo. Sí, toda la 12 también, a la que le vas a poner 12. Ajá, toda. No, cuando llegaste ya le habías perdido el formato. Tenés que sombrear toda. Ah, No, pero es que... Ahora sí. No, mira. Está renuente. Va. Quizás, sí, quizás está puesta de forma manual. Por eso no te la trae. Está manual. Creo que No. sí. Porque es... No está manual. Ah, pero qué raro que te da 10 y no 11. Quizás la 11 está manual. Eso es, ¿no? Vale, ahí tenemos que redactar el objetivo de esa pregunta. Creo que está manual el 11. El 11 está manual, Está es manual. correcto. ¿Sí? También la 10. Ajá. Uno de ustedes lo digitó manual. Y entonces no te agarra las otras. No, pero fíjate que si le dice que te copie el formato de uno que tenga, te lo pone igual. Ajá, ahí te lo tiene que agarrar el 10. Sombrearlo todo. Ahí está. Después lo arreglas eso. Yo te digo que a mí me cuesta manejar las Apple. Eso es una Apple, ¿va? sí. Porque ahí, por ejemplo, con el otro programa, lo que se hace es que en revisión se le ponen las corbatitas. No sé si esta la tiene. Y te a review. A review. Ajá. Mira si está ahí la regla. Ruler. No está. No, por sí debe tenerla. Está la ruler. Ahí está, mira, ruler. Marcala. En la parte izquierda superior, ahí, marcala. Esa Ahí es. está. Ahora con las corbatitas ya le puedes dar el formato
ese número 10. Ubícate en la pregunta. Pero ubícate en la pregunta. Y le vas a dar el formato de la 9. Eso, correcto. Va. Pero del 9, eso. No, ajá, pero se te pasó. Porque estás agarrando la otra corbatita. Ahí creo que. Va. Es que te había sacado sangría. Ahora ya le decía que te tome ese formato para la 11. Vale, ahora la pregunta de nuevo, Nicole, es si crees que con estas 11 preguntas ya tenemos respuestas suficientes para formular el plan de acción, porque de eso se trata, ¿va? Ujú. Sí. ¿Qué cosas se necesitan para que ellos puedan reactivar su negocio y en consecuencia generar una reactivación en las finanzas? Ese es. Entonces, ¿qué más necesitamos preguntarles? Porque como las respuestas no se ponen de acuerdo ellos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se pueden ir obteniendo respuestas de unos que sirvan para los demás. Sí. Vamos a ver. Por eso las preguntas de ¿qué requieren del gobierno? ¿Qué requieren de las instituciones financieras? Esas sí son importantes porque ahí se pueden determinar ¿qué más? Vea? Quiero ver. Creo que sí nos hace falta una, déjeme ver. Creo que De las que aquí. tratamos ayer. Que era... Porque si, que por creo ejemplo, que si a estas alturas del partido no están haciendo uso de las apps, entonces... No, están como free. out. Ajá. Correcto. Ajá. Quiero ver. Porque este es el momento de formular ¿Sabe Lo cuál? del pago de planilla y Eso, lo de las y planillas. arrendamientos que nos dijo ayer, Lick. Ajá, que si digamos que si su era alquilado O era propio. o era propio. Pero quizás esa la podemos obviar, pero tal vez podemos poner la de la planilla, que si tuvieron que reducir a un porcentaje. Porque la otra también es. Vamos a ver, vale. Porque si estamos pensando en reactivar la rentabilidad financiera, tienen que invertir, necesitan capital, necesitan aumentar la productividad y entonces para el ojo necesitan que haya mercado. Desarrollo de nuevos productos, ese es otro elemento. Pudiera poner, se ha considerado integrar nuevos productos en el menú o algo así. Bueno, de hecho es que siempre tiene que haber un creativo que esté en eso, ¿verdad? Ajá. Ok. Ahí faltaría poner nada más. Faltaría poner nada más el objetivo de la pregunta. ¿Por qué me lo estira esta cosa? Bueno, en definitiva, ¿verdad? El aumento de la rentabilidad está directamente relacionado con el aumento de las ventas. Eso es así. Sí.
El otro obviamente es aumentando deuda, ¿va? Pero entonces necesitamos que esa deuda sea de baja tasa de interés o es ahí donde debe de entrar el gobierno, ¿va? Con las, A través del Bandesal, por ejemplo. Ujú. Porque con las- por ahí debería de andar las recomendaciones de ustedes. Ujú. Lo otro, por ejemplo, también es la baja de los costos de la materia prima, ¿va? pero, ¿Verdad? Yo, Ajá. bueno, ahí eh, ese, dale pero, vos. espera, voy a hacer algo aquí. Yo había redactado un cuestionario, ¿Sí? pero no sé, creo que no se anexó. Yo no estuve ayer, entonces no. Sí. ¿Hay Oh, algunas preguntas que tú consideras deben incorporarse? espérame, voy a abrir el cuestionario que yo había, o sea, unas preguntas que yo había formulado. Sí. Espérame. ¿Quiere que se las lea o lo proyecto? Va, el asunto es que tú consideres que si alguna de esas preguntas deben incorporarse en el cuestionario, deben de mantenerse. Esa es la pregunta. Si tú consideras que es necesario, porque con esas respuestas que se obtengan, se va a poder estructurar ya sea el plan de acción o responder a los objetivos específicos que se establecieron. Esa es nada más la pregunta que tú tienes que hacerte. Y tú dices, mire, me parece que la 1, la 3, la 5, la 10, y que sean 5, por ejemplo, no importa, pero si esas se necesitan que se incorporen, se incorporan. Ok. Ah, Podemos poner, por ejemplo, si desde querés su las punto. pones ahorita para que las veamos. Ok. Ahorita voy. Yo he puesto así, pero lógicamente quizás hay que redactarlo mejor. Yo lo he puesto como promedio, pero podemos ponerle aquí como porque yo sé que la materia prima, por lo menos en la adquisición de productos de comida, se ha elevado. El azúcar, todo lo que son materia prima se ha elevado. Entonces, porque tengo varios amigos que tienen restaurantes, entonces podemos formular como, desde su punto de vista, la Tal vez no materia. desde el punto de vista, sino que sería como, ha tenido un aumento ¿cómo se dice? Para no, no es para obtener, sino como para, ay, ha Es que esos tenido, son parte de los costos de producción, ¿verdad? En la materia Sí, prima. Claro. ajá. sí. Ujú. No, Entonces, porque, o sea, realmente, yo sé de fuentes de que, pero tal vez restaurantes más grandes no han experimentado eh, que la materia prima se haya aumentado. O sea, es Yo decir, creo que sí, yo creo que en varios, los restaurantes pequeños, yo creo que sí se han visto afectados. Porque, yo creo que también en otros, porque fíjate que han habido muchos problemas, digamos, para, en los muelles, por ejemplo, donde han habido como retrasos, ha habido mucha carga que ha quedado quizás, bueno, tal vez por el hecho de ser comida, quizás no tanto, vea, pero sí sé que han habido como que muchos contenedores, bueno, en este caso como es comida, vea, pero que han quedado como retenidos o cosas así. Y eso aumenta, porque te aumenta, digamos, en el caso que te quede retenido algún producto, digamos, en aduana, te aumenta el hecho de que quede ahí, vea, porque después te cobran como el tiempo que ha quedado
Entonces pueda que tal vez en algún momento sí haya aumentado. Entonces podríamos preguntar, ¿va? Si él considera que sus costos de producción han aumentado. Y entonces, ¿cuáles son los costos de producción? La materia prima. Entonces, que él diga si aumentó la materia prima. Y si su respuesta es sí, que diga después en términos porcentuales en cuánto aumentó. Si de 1 o de 5 a 10%, de 11 a 20, de 21 a 40%, no sé, más o menos, si tenés una idea tú por dónde pudo haber andado el incremento en el costo de la materia prima. Ha sido paulatino, porque según yo sé, o sea, una semana está un precio, 2 semanas después está otro precio, siempre más elevado, o sea, se ha ido poco a poco elevando. Por lo menos con los que yo he podido hablar, pero sí sé que se ha aumentado el costo de la materia prima. Por eso podemos formular la pregunta, ¿el costo de la materia prima aumentó, disminuyó? Yo creo que estaría bien como considera usted que el costo del costo de producción ha aumentado y podemos poner entre paréntesis materia prima o la ponemos como opción. No. Lo que ocurre es que cuando tú pones materia prima y la materia prima, imagínate, estás hablando de una gran cantidad de componentes. ¿Materia prima de qué? Carnes, pollo, pescado. Entonces, ¿ves? Se complica. Entonces sería solo costo de producción. Ajá. Sería, lo ponemos como general costo de producción. Entonces, tienes que decirlo de una forma más amplia, como costos, ¿verdad? Como costos de producción. Por aquí le hemos puesto costos operativos en la 11, pero porque una cosa son los costos de operación y otra cosa son los costos de producción. En los costos de operación no estamos hablando de materia prima. Y de materia prima está sería costo de el costo de producción. Ajá. A menos que tú en la pregunta hagas una aclaración como los principales elementos de la materia prima. Por ejemplo, que ya sabemos que son más perceptibles los incrementos de una materia prima. Pero entonces tenemos que separar, ¿verdad? Costos operativos con costos de producción. Entonces, o si los principales elementos de la materia prima del proceso productivo sufrieron incremento que impactó su proceso o que impactó sus costos de producción. Para que él nos diga si es que esa alza en la materia prima, por ejemplo, generó un impacto negativo, ¿verdad? Porque aparte no tenía los suficientes ingresos por falta de clientes y además de eso se le suben sus costos de producción, ¿verdad? Entonces la pregunta es válida, solo tenemos que formularla bien. ¿Ya? Los principales componentes de la materia prima en el proceso de producción. Ahí tenés que preguntarle si esos sufrieron un aumento. Ajá, incremento, ajá. ¿Sufrieron un aumento? Los principales componentes de la materia prima en el proceso de producción. De los procesos, plural. Porque estamos hablando del producto, ¿verdad? Pero como, ajá. Los principales componentes de la materia prima para procesar productos. Para elaborar productos. Sí, ajá. Los principales componentes de la materia prima para la elaboración de productos se incrementaron
y entonces tú le pones ahí opciones. Ahorita nos está avisando el sistema que nos quedan 10 minutos. ¿Qué sería solo decir no? Vea? Depende de lo que tú necesites, ¿verdad? Si tú necesitas que te dé datos concretos o si te sentís satisfecho con solamente te diga que sí o que no. Eso es así. Si con eso tú resuelves la información que necesitas, con el sí o con el no. Okay. Porque lo que pasa es que por ahí recuerdo yo que se puso que se iba a hacer una estimación, ¿verdad? Sí. De, ajá, si es así, sí ya necesita datos. Y solo con el sí y el no, no tenés datos. Entonces, como para que los 20 o los 25 que te respondan, te puedan decir, sí, miren, los costos a mí se me elevaron el 50%. Entonces tú ya tienes una razón adicional. Por un lado, la demanda de clientes disminuyó drásticamente. Ah, y esa es una pregunta que no se ha hecho, creo, ¿va? ¿En qué porcentaje le disminuyó la demanda de clientes? ¿25, 40, 50, 60, 80, 100? Y entonces tú puedes decir, sus ingresos disminuyeron de hasta el 100% y sus costos se elevaron hasta el 50%. ¿Necesitas datos ahí, Frank? Necesitas. Entonces, tu pregunta inicial respecto al porcentaje es correcta. Entonces, lo que necesitamos agregarle ahí que te diga en términos porcentuales o tú se lo sugieres. Los principales Y componentes de la materia prima para la elaboración de productos se incrementaron y tú le preguntas, sí, vas a, y claro, no lo borres, Fran, vas a necesitarlo. no lo borres. Lick, Ajá, y ahí ¿sí? se pudiera agregar, si su respuesta es sí, No, podemos ponerla como pregunta 14. También es correcto, es válido. ok. Si su respuesta es sí, pasa a la pregunta 14. Ajá. Y ahí poner en qué porcentaje fue. El incremento de la materia prima, Ajá. ¿correcto? Y ahí pones tú la banda de aumentos. Y no sé si está la pregunta, si no habrá que agregarla, que nos digan en términos porcentuales de cuánto se disminuyó su demanda de clientes. Y se puede hacer también así en dos partes o solo en una. ¿Correcto? Bueno, ya sabemos que sí. Ya sabemos que sí, en el caso de la disminución de la demanda de clientes, ya sabemos que sí, le bajó a todos. Excepto al pollo campestre, ¿va? Cabal. Tienes razón, es válido, Mauricio, que también hagamos lo mismo. ¿En cuánto estima se incrementó la materia prima? Tal vez, ¿verdad? ¿Cuánto se estima? ¿O crees que tienen el dato bien concreto? No, tal vez en cuánto se estima. Ajá, En un 50, ajá. por lo En menos términos porcentuales, ¿en cuánto estima el incremento en la materia prima para elaboración de los productos? Pero el incremento en el costo de la materia prima. No.
Ahí te faltaría quizás una letra A, vea. En términos porcentuales, ¿a cuánto? ¿A cuánto a cuánto asciende el incremento o ascendió, va? Ujú. ¿Dónde falta la S? Ascendió, eso. El incremento. Y ahí faltaría lo que decía Mauricio, ponerle, va. Si su respuesta es sí, pase a la pregunta 14. Y si no, y si respondió no, Abajo. pase a la 15. Aquí abajo. Sí, Porque antes de... correcto, correcto. ¿Perdón? Si la respuesta es afirmativa, pase a la pregunta 14. Si la respuesta es no, continúa con la 15. ¿Va? A la pregunta número 14. Y si la respuesta es no, continúa con la pregunta número 15. ¿Va? ¿Están trabajando con la bibliografía? Sí, Ajá, vale. sí. Yo creo que te conviene ponerle en rangos, porque si no, ajá, Ok. ponerle de 10 a 25%, por ejemplo. De 26, 50. ajá, son unos 3 tramos, va. Ujú. Algo así. Bueno, solo hay que dejarle los espacios ahí siempre después del número y el porcentaje. Ah, un espacio. Ajá.